En este ejemplo número 2 nos dan la siguiente ecuación logarítmica. Logaritmo en base 10, en este caso, de 15 menos 12x igual a 2 logaritmo de x. Vamos a emplear la misma estrategia que hicimos con el ejercicio anterior. Es decir, que no vamos a verificar, no vamos a probar la ecuación al final, sino que ya de antemano estamos seguros, vamos a estar seguros de que la solución que hemos conseguido es la correcta. Para ello vamos a estudiar los dos argumentos de estos dos logaritmos. En este caso son muy sencillos. Entonces vamos a estudiar el primer argumento. Nuestro primer argumento es 15 menos 12, que eso obviamente por propiedad tiene que ser mayor que 0, porque recordemos que logaritmos de números negativos no existen. Por lo tanto, vamos a despejar la letra X aquí para ver a qué campo o qué conjunto de números son solución en el que está acá. Para ello vamos a despejar la letra X en esta desigualdad. El primer número que vamos a quitar de acá es el número 15. Por lo tanto, yo le resto 15 a ambos lados de esta desigualdad. Por lo tanto, me va a quedar que menos 2x es mayor que menos 15. Observamos que aquí la x tiene un signo negativo. 2 con signo negativo. Entonces tenemos que quitarlo de acá. Pero en las desigualdades o las inecuaciones hay que tener mucho cuidado cuando quitamos números de la incógnita que le multiplican o le dividen y son números negativos. Entonces lo primero que vamos a hacer acá, vamos a multiplicar toda la desigualdad por menos 1. Si yo multiplico toda la desigualdad por menos 1, obviamente ese menos me va a cambiar el signo de estos números, pero también me va a cambiar el sentido de la desigualdad. Es decir, que si yo multiplico aquí por menos 1, se tendría menos 1 por acá, por menos 1 por acá. Sería menos por menos, eso es, más me quedaría 2x. Pero inmediatamente me va a cambiar el sentido de la desigualdad. Que no se nos olvide esa parte. Menos por menos es más y aquí me quedaría 15. Obviamente aquí ya puedo dividir todo entre 2 porque este está positivo, no pasa nada. Entonces me va a quedar x es menor que 15 medios. Esto que está acá es el equivalente a decir, aquí son todos los números que son menores que 15 medios, es decir, desde menos infinito hasta 15 medios, que es aproximadamente 7.5. El segundo argumento, en este caso está muy sencillo, es x. Entonces tengo que x debe ser mayor que 0. Aquí ya no hay nada que hacer porque ya está completamente despejado. Entonces esto sería el intervalo desde 0 hasta más infinito. Pero recordemos que este intervalo es la solución de este logaritmo que está acá. Y este es del logaritmo, el argumento este que está acá. Pero yo lo que me interesa es conocer una solución que sea común. Para ello vamos a graficar estos dos intervalos. Ya tengo la recta numérica desde menos infinito hasta más infinito. Vamos a graficar estos dos intervalos. El intervalo correspondiente a este argumento dice que viene desde menos infinito hasta 15 medios, es decir, 15 medios como está un paréntesis y aquí está estrictamente menor, significa que ese intervalo no contiene este número. Por lo tanto, lo graficamos de esta forma. Y el segundo intervalo dice que va desde 0 hasta más infinito. Entonces, 0 abierto hasta más infinito. Lo hacemos con esta inclinación para ver dónde se cruzan las líneas. Y observamos que la línea se cruza es en este segmento, en este intervalo. Por lo tanto, la solución va a estar comprendida en números que esté entre 0 y 15
medio, que es el equivalente a 7.5. Es decir, que cuando estemos en la solución a la ecuación, si nos da un número que sea menor que 0 o incluso 0, no va a formar parte de la solución. Y si nos da un número que sea 15 medio o mayor que 15 medio, tampoco no va a ser parte de la solución. Tiene que estar comprendido en este segmento, en este intervalo. La ecuación que nos han dado a resolver es esta que está acá. Antes de aplicar la igualdad de logaritmos, todavía observamos acá que este 2 que está multiplicando el logaritmo de x, aplicando propiedad, lo vamos a transformar en lo siguiente. Entonces, tenemos que logaritmo de 15 menos 2x va a ser igual a logaritmo de x al cuadrado. Recordemos que las propiedades que estudiadas anteriormente, cuando tenemos el logaritmo de una potencia, entonces eso va a ser igual al exponente por el logaritmo de la base de esta potencia. Aquí lo que estamos haciendo es aplicando de derecha a izquierda. Ahora sí ya tenemos una igualdad de logaritmos. Eso significa que si tengo dos logaritmos que son iguales, porque tienen igual base obviamente, también son iguales sus argumentos. Entonces esto implica que el argumento del logaritmo que está en la parte izquierda, 15 menos 2x, esto va a ser igual al argumento del logaritmo que está en la parte derecha, que en este caso es x al cuadrado. Esto se va a transformar obviamente, según las características de estos términos, en una ecuación de segundo grado. Para ello, sin importar cuál método vamos a utilizar para la resolución, tiene que estar igualada a 0. Para ello, vamos a quitar este x al cuadrado que está en la parte derecha y lo vamos a dejar en la parte izquierda. Para ello, obviamente, le tengo que restar x cuadrado a ambos lados de la igualdad. Si hacemos las respectivas operaciones, entonces observamos que esto que está acá se simplifica, es decir, que esto va a quedar igual a 0. Aquí me va a quedar menos x cuadrado, ya ordenando acá, menos 2x más 15. Aquí yo observo que la x al cuadrado tiene signo menos, pues vamos a quitárselo acá. ¿Cómo logramos eso? Multiplicando toda la ecuación por menos 1. Por lo tanto, ese menos que voy a multiplicar menos 1 le va a cambiar el signo absolutamente a todo lo que está acá. Entonces esto se va a transformar x cuadrado más 2x menos 15 y obviamente aquí pues sería menos 1 por 0, pues eso da 0. Ya tengo esta ecuación de segundo grado. Yo puedo optar por aplicar la fórmula general o la llamada de resolvente o aplicar otro método. Yo en este caso voy a utilizar un método que es el de factorizar por factor común. Pero para yo factorizar obviamente necesito en este caso tener, en el siguiente paso, tener 4 términos. Por lo tanto, tengo que hacer algunas transformaciones acá. La primera transformación va a ser este 15 que está acá. Por lo tanto, voy a escribir x cuadrado más 2x menos. Este 15 lo voy a escribir como el producto de 3 por 5. Esto igualado a 0. Aquí no he hecho otra cosa sino descomponer. Estos dos números que yo he conseguido acá van a ser muy importantes porque me van a orientar cómo debo transformar este segundo término. Y observemos lo siguiente. Yo tengo x cuadrado. Este segundo término yo lo puedo transformar de la siguiente manera. Observen. 5x menos 3x. Si yo hago esta resta, 5x menos 3x, pues me está dando 2x. No he alterado nada, simplemente he hecho una transformación. Y aquí obviamente igual a 0. Ahora sí, ya tengo 4 términos, entonces vamos a factorizar. Y vamos a factorizar por parejas. La primera pareja que vamos a factorizar es esta y la segunda esta que está acá. En esta primera pareja observamos que el único elemento que tienen en común aquí es la x. Sería x por x y aquí tengo x. Por lo tanto, escribimos fuera de un paréntesis ese factor común. Como aquí tenía x por x, pues obviamente si ya saqué una, me quedó otra. De esta manera verificamos x por x, x al cuadrado. Si aquí saqué ya la x, pues solamente me quedó el más
5. Aquí tenemos un elemento, factor común va a ser menos 3. Menos 3 está aquí y menos 3 está aquí. Por lo tanto, lo saco de un paréntesis. Va a estar delante de un paréntesis. Obviamente, si ya saqué el menos 3 como factor común, ¿qué me quedó aquí solamente? X. Si ya lo saqué aquí, me quedó aquí más 5. Y esto igual a 0. Este tipo de factorización tienen que estar muy pendientes acá, que este paréntesis tiene que ser exactamente igual a él, porque en el siguiente paso justamente esos paréntesis son factor común en estos dos términos. Por lo tanto, los coloco delante de otro paréntesis. X más 5 va a ser el factor común de lo que me quedó aquí, es decir, esta X está acá y este menos 3, es decir, por X menos 3, y todo esto igual a 0. Llegado a este punto, vamos a aplicar algo que se llama el teorema del factor nulo, y consiste en lo siguiente. Si yo tengo, por ejemplo, este producto A por B igual a 0, tengo dos alternativas: que el primer factor sea igual a 0 o que el segundo factor sea igual a 0. En este caso, A sería este paréntesis x más 5 y B sería x menos 3. Entonces, aquí no nos queda otra cosa que decir que x más 5 es igual a 0 o x menos 3 es igual a 0. Esto, si despejamos esto que está acá, entonces esto implica que x es igual a menos 5 y esta parte que está acá sería x es igual a 3. Aquí ya tengo dos valores. Ahora vamos a verificar si esos valores cumplen con la condición que hicimos inicialmente. Este gráfico que está acá es lo que hicimos inicialmente, simplemente lo he copiado otra vez. Recordemos que los dos valores que hemos conseguido son estos. Vamos a ver si estos valores son solución de la ecuación que nos han dado a resolver. El primer valor dice que x igual a menos 5. Si yo ubico ese x igual menos 5 en este gráfico que está acá, observo que está por acá, menos 5. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este menos 5 no está dentro de este conjuntico, que es el conjunto solución. Por lo tanto, de una vez descartamos que x igual a menos 5 sea solución. Es decir, lo que denominamos que es una solución extraña en la ecuación. Por lo tanto, ya la descartamos. El siguiente valor es x igual a 3. Ubicamos. Recordamos que 15 medios era el equivalente a 7,5. Por lo tanto, 3 sí está dentro de esa área de solución. Por lo tanto, x igual a 3 es una solución válida en la ecuación que acabamos de resolver.